El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Esto es un trabajo de mucha dedicación, esto es algo de todos los días. Y me siento orgulloso porque sé que todo lo que producimos aquí llena de sabor y color las mesas de los costarricenses. El INDER nos brinda oportunidades con puentes y caminos en buen estado. Así es más fácil sacar nuestros productos a las ferias y los mercados. La mejor recompensa es cuando nos encontramos con gente que nos apoya y valora nuestro esfuerzo. Eso nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de este territorio. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor productor, el periodo de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda a su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y le doy la más cordial bienvenida a este su programa agropecuario. Saludar a los amigos que nos escuchan a través de los 88.3 FM de Radio Cultural de Puriscal, a los que nos ven también a través de Canal 53 de Cable Victoria, a los que están a través de nuestra página, de la página web de Radio Cultural de Puriscal, y a usted que también nos escucha y nos ve y nos sigue a través de las redes sociales, que nos busca por YouTube, por Mixcloud, por Instagram y por Facebook como MAC Central Sur. Usted le da me gusta y se mantiene completamente informado y capacitado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Días atrás, el Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, hizo la presentación oficial de los resultados en un proceso de investigación y sobre lo que es ganadería sostenible. Una serie de trabajos que han venido desarrollando tanto en la Estación Experimental Los Diamantes como en la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez en el sector de Cañas, Guanacaste. Así que es información muy variada, ¿verdad? Tanto lo que ha sido con condiciones climáticas como puede ser en el Caribe, como condiciones climáticas en la zona norte. Así que en este programa de esta semana vamos a rescatar todo lo que fue esta presentación de estos avances en ganadería sostenible que presentó el Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología Agropecuaria, INTA. Preste muchísima atención a toda la información de investigación que se ha generado durante este año. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Ok, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Bueno, yo solo voy a hablar de la dinámica. Vamos a pasar una serie de 3 videos muy cortos, de 6 minutos,
porque, bueno, la no presencialidad nos exige y es más difícil no estar aquí que estar en el campo. Entonces, Moisés va a estar a cargo de la primera parte y de los videos y después yo continuaré. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Moisés Hernández, soy investigador del programa pecuario del INTA y estoy destacado aquí donde nos ubicamos en la Estación Experimental Los Diamantes del INTA-MAC, ubicada en Guapiles, Pocosí. Estamos aquí al fondo observando un sistema de pastoreo rotacional tipo Wazam que hemos venido validando desde el año 2012 para obtener información relevante con respecto a factores muy importantes como son la disponibilidad forrajera con especies forrajeras mejoradas. En este caso estamos hablando de braquiarias híbridos que se ven aquí al fondo, incluyendo el conocido pasto caimán. Actualmente lo que tenemos acá es un sistema rotacional con un lote de novillas, pero en periodos anteriores también evaluamos toretes en desarrollo. El sistema consiste en 37 parcelas, las cuales tienen una rotación ya definida para un periodo de ocupación de cada parcela de un día, excepto las parcelas mayores que tenemos 7 al fondo, que son parcelas que tienen 2 días de ocupación. Esas son las únicas que tienen 2 días de ocupación para sábado y domingo, que no tenemos manejo de vaqueros. Ese es el motivo. Entonces los sistemas de pastoreo rotacional Wazam tienen una serie de beneficios, como ustedes han sabido o se sabe, es aprovechar mejor la superficie, un uso más intensivo del pastoreo, es decir, podemos incrementar la carga animal, el pasto se va a tener una mejor recuperación porque tenemos un periodo de descanso más controlados, en áreas definidas, más cortas, no una ganadería extensiva con áreas apartos de 10 hectáreas como antes o 15 hectáreas, no, esa filosofía ya no se trata. Ahora son manejos más intensivos en áreas menores. De tal forma que aquí les mencionaba, el hato está un día de ocupación, y excepto en otras que están 2 días, y el periodo de recuperación de la pastura es de aproximadamente 42 días. Estamos ahora aquí en el área de callejones del sistema de pastoreo de rotación tipo Wazam que mencionamos, y en este caso queremos enfatizar en lo que es las cercas vivas. Especies que tenemos en este caso son el lorito, tenemos guava, madero negro, que es Gliricidia sepium, y también poró, eritrina. En poró, en el país tenemos muchas especies, entonces casi todas funcionan bien en estos sistemas. Además de que muchos de estos materiales, como poró y madero negro, también son consumidos por los animales cuando se realizan podas de mantenimiento. Entonces también enfatizar el ancho de los callejones, que deben ser amplios, en este caso son de 5 metros, pueden ser más amplios, o también si los reducimos mucho, entonces los callejones van a tener demasiado pateadero. Y por otro lado, también mencionarles que no solo en los callejones necesitamos cercas vivas, árboles, sino en los costados, en las divisiones entre apartos, perdón. Eso nos va a permitir un mayor confort animal, el cual no nos hemos referido mucho, que es esta sombra que beneficia al ganado en las épocas más estresantes y el efecto calórico. Y ante el cambio climático que estamos actualmente viviendo, esto es una gran necesidad. Bueno, aquí el ganado, el hato de novillas, está siendo introducido al potrero que le toca hoy, en nueva asignación. Y en ese nuevo ingreso va a estar un día completo, 24 horas.
valor nutritivo. En este caso se refiere al pasto caimán en manejo Bozán, en un periodo del 2012 al 2019. Tenemos el parámetro de consumo voluntario de 2.43, eso es un consumo en base seca. El pasto en promedio tenemos un valor de materia seca de 21.5 con una desviación estándar de 6.8. Por otro valor nutricional tenemos la digestibilidad in vitro de la materia seca con un valor de 61,2% promedio, el cual es bastante normal en las pasturas tropicales. También tenemos un valor de proteína cruda de 7. Es un valor que muchos podrían pensar que es bajo, pero es también muy real de otras pasturas aquí en el trópico de bajura, trópico húmedo. Valores de fibra detergente, que son los parámetros muy clásicos también, FDN, aclaro, el primer valor 64.3%, y la fibra detergente ácido con un valor de 37.7%. Cenizas, son 11.4%, y el valor de lignina está en 3, que es un valor pues bastante bueno para lo que son pasturas tropicales. En ese sentido. Bueno, ahora me toca a mí explicar un poco el tema del modelo que hemos seguido en la estación en estos años. Bueno, lo primero es decirle que siempre hemos usado los híbridos, de braquiaria, suplidos por papalota, y aquí pues es caimán el que estamos evaluando hoy, aunque tenemos otros. Y bueno, lo hemos evaluado bajo un sistema de producción. ¿Esto por qué es bueno hablarlo? Porque no es un ensayo donde estamos probando diferentes cosas para saber cuál es la mejor y cuáles no son las mejores en términos estadísticos. Estadística, pero en el sistema, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de buscar cuál es el tratamiento mejor y cuáles no llegaron a hacerlo. Se trata de buscar cuál es el óptimo para cada variable que nosotros consideramos que es importante para mantener la producción y la rentabilidad de la explotación con una responsabilidad ambiental. Es un diseño de sistema que si hubiera sido hecho en los años 70, pues seguramente no tiene ninguna de estos gases de efecto invernadero que tenemos ahora, pero bueno, hoy es quizás uno de los motores que nos lleva a hacer todos estos asuntos. Podemos decir que, bueno, tenemos un sistema donde conviven los forrajes, que en este caso es pasto caimán, árboles, como bien lo explicó Moisés, ganado, que también lo indicó. Vemos el suelo como un componente importante a mantener, y también ahora estamos hablando un poco el tema de la biodiversidad como un todo. Esto es con el fin de mantener, bueno, entre las salidas del sistema, pues un nivel económico bueno y mantener el ecosistema. Estudiamos un poco la producción y la sostenibilidad del sistema, como les digo, con sus ciclos, en este caso de energía solar, la de los gases, los 3 gases, tanto CO2 como metano y como óxido nitroso, tanto en la emisión como en absorción, que es algo novedoso en estos sistemas, donde la absorción comienza a ser un tema importante de los gases. Es algo nuevo, solo en el trópico lo podemos hacer bien o fácilmente. Sucede en todo lado, pero aquí es fácil de hacerlo. Y donde vemos un poco el reciclaje de nutrientes. En el tema, un tema que para nosotros es vital y que ha sido vital es, pues, que es sostenible, ¿verdad? ¿A qué le llamamos sostenible? Y enfocarnos un poco en un componente que vimos ahí, un hexágono de esos, que era suelo. Bueno, ¿qué es un suelo sostenible en términos de pastura?
Eso costó definirlo hace muchos años, pero bueno, se ha venido dando que se ha venido definiendo por diferentes organismos internacionales, y hoy tenemos claro que los 3 componentes que para el tema de captura de carbono sirven para el cambio climático son, en el suelo, es medir la densidad aparente, medir el porcentaje de carbono en suelos y medir el contenido de nitrógeno en porcentaje también de esos suelos, para poder hacer algunos cálculos de masa y otros asuntos. En este caso, esto tiene que ser simultáneo, y lo que les queríamos informar hoy es qué ha pasado con esto, con el Caimán. Bueno, ahí cuando vemos la curva café, lo que queremos es que la densidad aparente sea baja, sea menor de 1. Lo que queremos es que el contenido de carbono sea lo más alto posible en el suelo en términos de porcentaje, y que los niveles de nitrógeno en el suelo, producto del reciclaje del nitrógeno, sean altos también en el suelo. Eso es lo que pretendemos. Y mucho acercándose a ese cuadrante de la derecho abajo, que es como donde estaría el bosque situado, ¿verdad? Que es el sistema a emular, porque es el sistema sostenible, es el sistema natural que se ha dado en el trópico antes de que hiciéramos las personas. ¿Cómo hemos venido viendo esto en el tema del Caimán? Eso es algo de lo que vamos a ver. Bueno, entonces los objetivos en el modelo que nos trazamos con el modelo Caimán, que le llamamos nosotros, es aumentar el carbono orgánico del suelo, es mejorar y retener nitrógeno en el sistema, y es no incrementar la densidad aparente como un componente importante de la compactación, que se habla mucho en ganadería que compacta. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos venido viendo en el tiempo es, en el 2012 cuando iniciamos, ahí están los puntos naranja donde nos ubicamos en esas curvas, y vemos que, bueno, en algunos momentos en compactación no estábamos tan mal, pero ustedes pueden ver que en carbono estábamos muy mal. Incluso estamos fuera de la curva en el 2012, cuando iniciamos con este ensayo, y aunque esa fotografía de abajo no corresponde al terreno inicial de hace tantos años, era parecido. Yo busqué algo que fuera lo más parecido, y así era. Era una cosa, pues, de la parte más degradada de la estación experimental. Me acuerdo que hubo bastante polémica sobre el punto donde establecer el ensayo, y pues determinamos que tenía que ser en uno de los peores puntos, en uno de los puntos de pasturas más degradadas que tenía la estación. Ya en el 2014, en las evaluaciones del 2014, pues ya el carbono en suelos ya se pone sobre la curva que creíamos que iba a ser la del ascenso del carbono, y la compactación, la densidad aparente, como un sinónimo de compactación, pues continúa bajando, y el nitrógeno empieza a crecer. En el 2016 mejoramos en carbono, mejoramos en nitrógeno, y mejoramos también muchísimo en densidad aparente. Ya estamos en una zona muy parecida a lo que quisiéramos llegar en términos de densidad aparente. Seguimos y vemos en el 2018 que seguimos avanzando en carbono, seguimos avanzando en nitrógeno, pero ya como que en densidad aparente estamos llegando como a un punto pues de estabilidad. Y bueno, tenemos el año pasado, aunque aquí no están todos los datos todavía, pero con los que tenemos hasta el momento, vemos que seguimos más o menos, que ya llegamos a un nivel de densidad aparente bueno, cruzamos la línea, por decirlo así, siempre es baja. Vimos un gran brinco en el nivel de carbono por primera vez, y bueno, y el nivel de nitrógeno pues también está bien. Y bueno, ¿qué significa eso? Que este sistema comenzó a ganar carbono en el suelo, comenzó a depositar carbono en el suelo, y comenzó a
hacer un reciclaje bastante eficiente del nitrógeno. Eso es lo que vimos, por lo menos con respecto a este sistema en el tema de suelos. Podemos decir que en nitrógeno y en carbono llegamos a niveles pues ideales, realmente ideales. No, bueno, casi que no creíamos que íbamos a llegar a eso, pero bueno, estamos en eso, muy, muy cercano de lo que podría ser un sistema natural. Y bueno, todavía nos falta un poco en el tema de carbono, en relación al porcentaje de carbono que quisiéramos tener, que fuera un poco mayor, pero como quiera que sea, hemos ganado muchísimo partiendo del 2012 en la situación en que encontramos el suelo y llegando a la posición en que el año pasado teníamos este suelo. Es un proceso largo, como ustedes pueden ver, pero ha sido tremendamente bueno en términos del mejoramiento del suelo. Y bueno, eso se lo debemos principalmente a la selección de una especie y al manejo que también se seleccionó. De eso que vimos anteriormente, ¿cómo lo pudimos, cómo lo podemos asimilar más fácilmente? Pues realmente lo que ha pasado en el tiempo es que cuando iniciamos, incluso no lo teníamos presente, teníamos una condición como esta. Todos los muestreos, incluso en ese tiempo, los iniciamos a 10 centímetros de profundidad. No teníamos estándares internacionales en ese momento, como sí los hay ahora, pero bueno, tenemos que seguir a 10 porque así lo iniciamos, ahora son a 30. También los hacemos a 30 ahora, pero la comparación con el 2012 es a 10. Y teníamos una condición muy mala de suelo. Sembramos una especie que tenía una virtud, algo bueno que no lo pensamos honestamente cuando lo hicimos, pero ya después hablando con gente de Papalota, pues nos mostró que ya ellos habían hecho algo en ese sentido, y es el tema de la raíz. Teníamos un pasto con una raíz tremendamente profusa y hemos logrado observar raíces en este campo que tenemos en la estación experimental hasta 90 centímetros de profundidad fácilmente. Incluso, como anécdota, hasta el mismo presidente fue en la Calicata y encontró las raíces a ese nivel. Actualmente, pero en un inicio no teníamos eso, teníamos apenas 11.7 toneladas de carbono orgánico del suelo. Cuando iniciamos a 10 centímetros de profundidad, solo teníamos un suelo malísimo en carbono, de los más malos que hemos visto en carbono, como un 1% de carbono, nada más en porcentaje, y una densidad que estaba sobre 1, que la consideramos también mala, o sea, ya una densidad moderadamente alta, que limita el crecimiento de las raíces. Bueno, 4 años después, tenemos ya 19 toneladas de carbono por hectárea en el suelo. Tenemos ya lo que sucedió fue otro fenómeno. Empezamos a ver que para llegar a la misma profundidad que teníamos inicialmente ocupábamos 13.7 centímetros. O sea, el suelo se convirtió como una especie de esponja, y realmente eso es lo que sucede cuando se está descompactando el suelo. Realmente el espacio poroso es el que está creciendo, y por decirlo de esta forma, el suelo solo puede crecer hacia arriba. Entonces, para llegar al mismo punto de los años anteriores, pues había que bajar 3.7 centímetros más. Eso genera un error incluso cuando siempre metemos el servicio en forma horizontal. Entonces, bueno, eso también nos sirvió para corregir eso. Y ya teníamos una descompactación bastante buena, teníamos un incremento en el porcentaje de carbono, pero no tan fuerte como el que quisiéramos. Y bueno, y 19 toneladas de carbono como C en la pastura. Y bueno, en el año pasado, en el 2008 años después, llegamos a 33.9 toneladas. Ya para llegar a esta profundidad inicial ya ocupábamos 18.4 centímetros.
ya teníamos 3.07% de carbono, queremos muchísimo más. Y bueno, ya teníamos una densidad aparente excelente. Eso fue lo que sucedió en ese periodo en relación al tema de suelos. ¿Y por qué les pongo estas letras aquí en amarillo, en plateado, en plateado? Porque para hacer la símil hemos ganado 22.2 toneladas de carbono en masa en 8 años, lo cual es muy importante y es bueno recordar este número porque al final vamos a hacer un ejercicio sobre ese tema. Otro tema en el cual nos dimos cuenta era que los animales no ganaban peso como quisiéramos con abundancia de pasto que teníamos. Porque ya el problema no es abundancia, ya eso está superado. O sea, estas especies tienen esa bondad y dan muchísima materia seca de producción de biomasa, y lo que teníamos era un problema relacionado al peso, a la ganancia de peso de los animales, al crecimiento. Y entonces nos dimos a la tarea de preguntar en la región a los productores cómo clasificarían la lluvia y las épocas del año en el Atlántico, ahí en Guapiles. Y bueno, con una encuesta, un grupo como de 10 o 15 productores, todos concordaban en que había estas épocas. Ellos las diferenciaban de diferentes nombres, pero nosotros les pusimos los nombres que más frecuente usaron. Lluviosa entre mayo y agosto. Ellos usaban la otra palabra como la canícula u otro, el veranillo de San Juan. Usaban términos como esos. Bueno, lo pusimos, no calzaba de otros sitios, y le pusimos un periodo de transición, un temporal que todos lo identificaron plenamente como el peor momento del año, y un periodo que ellos indicaban de verano, que nosotros le pusimos época seca. Metimos todos esos datos a una computadora. Estos son datos tanto del IMN como de Corvana, y nos salió que ellos tenían razón. O sea, que habían algunos elementos que hacían hacer diferentes estadísticamente estas transiciones, estas épocas, y que las correlacionamos con los pesos que teníamos, y observamos lo siguiente, que en mayo, aunque ahora vamos a ver, tenemos una cantidad exagerada de pasto, no teníamos las ganancias como para esa cantidad de pasto. Y resulta que, bueno, es un asunto del animal. Estos son todos los ciclos de machos que ahora Moisés mencionó, y están ahí. Y bueno, vimos que no es malo la ganancia de peso, 590, 590 gramos por día, por animal. En la época de transición, 530 no está malo, o sea, arriba del medio kilo, pero en el temporal bajamos demasiado, que bajamos del medio kilo. Y bueno, y en la época seca, es excelente, incluso hubo periodos de más de un kilo, en algunos ciclos de pastoreo. Y entonces vimos que el tema hay que relacionarlo, porque no solo es que tengamos ahora plantas que producen 3.000 o hasta 9.000 kilos de materia seca, como el caso del caimán, que es excelente en la producción de materia seca, sino que también hay un tema relacionado al animal, al animal relacionado con el clima. También, como ha sido un ensayo de muchos años, nos ha permitido tener evaluaciones tanto para las pasturas como para los animales en periodo de la niña, en periodo del niño, en periodo de la fase neutra del fenómeno Enos, también en periodos de inundación o en periodos de sequía, cosa que diferencia un poco de la norma de los ensayos de parcelas pequeñas de corte y acarreo, donde normalmente pues se hacen 1 o 2 años. Esto nos ha permitido evaluar el sistema en cualquier condición climática que se haya presentado en ese periodo
que también ha habido extremos muy grandes, como de inundación completa de todo el área, sin ningún problema. Y observamos, por ejemplo, que en la mejor época para engordar ganado en la zona del Atlántico bajo un sistema como estos es en el Niño, pese a todo lo que se habla del Niño, por ejemplo, para la zona de Guanacaste, que es muy diferente. Y la peor época, pese a lo que se habla con el tema del cambio climático, es la neutra, es cuando no hay ni niña ni niño, donde el temporal o el periodo de transición es sumamente fuerte y hace que los animales no ganen mucho peso. La gramínea siempre se comportó igual. O sea, con el tema de la gramínea, ustedes pueden ver ahí la materia seca, nunca bajamos de 4,000 kilos de oferta por ciclo de pastoreo, que es excelente. Este es en verano, en la época seca, pero llegamos a tener en promedio casi 7,000 kilos de materia seca. Entonces, sin embargo, las respuestas animales no eran como muy consistentes aquí al tener mucha materia seca, pero teníamos buena ganancia, pero no teníamos la ganancia que quisiéramos tener. Y aquí tenemos menos materia seca del pasto, pero tenemos una ganancia de peso excelente. El agro y más. Ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Los ticos y las ticas antes comíamos diferente. Nos gustaban las tortillas, las frutas, los picadillos, las sopas, arroz y frijoles. Es hora de regresar a lo bueno. Cocinemos de nuevo en casa. Caja Costarricense de Seguro Social. Lo primero que hago cuando me despierto es darle gracias a Dios por tener donde trabajar y la fuerza para hacerlo. Para mí no hay nada como estar en la parcela y saber de que ya es hora de ir a buscar las vaquitas. No les voy a mentir, es un trabajo duro y termino el día bien cansado, pero feliz y orgulloso de trabajar para que mi familia, mi territorio y mi país progrese cada día más. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Señor caficultor, la calidad está en sus manos. Para aumentar el volumen de fruta, mejorar el rendimiento en el beneficio y obtener mejores precios de liquidación final, recolecte y entregue solo café maduro. Un producto con buena maduración garantiza excelentes condiciones de tueste, aroma y acidez y un sabor de primera calidad en la taza. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos, procuran bienestar para los animales, salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente. Animales, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, INAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más.
Estimados amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario. Queremos recordarles nuestro número de WhatsApp para que usted lo pueda ingresar entre sus contactos y nos pueda hacer cualquier consulta sobre el tema que estamos desarrollando hoy o sobre cualquier otro tema de su interés. Tome nota al 8306-5747, 8306-5747 para cualquier consulta que usted nos quiera hacer a través de también esta red social que es el WhatsApp. Y si lo tiene bien, también nuestras redes como pueden ser Facebook, Instagram, Mixcloud y YouTube, donde nos puede buscar como Max Central Sur, hacernos sus consultas y mantenerse siempre informado de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Agradecer sobre todo a los especialistas que nos acompañan hoy en nuestro programa, al ingeniero Sergio Abarca y al ingeniero Moisés Hernández, ambos del Instituto Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, INTA, quienes nos están presentando esta información sobre los avances en los procesos de investigación en ganadería sostenible que se han desarrollado durante todo este año. Preste muchísima atención a la información que les traemos cada semana en este su programa agropecuario, Agro y Más. Ok, gracias, sí. Bueno, compañeros, aquí en esta queremos enfatizar un comportamiento que, como no les comenté, pero dentro de las variables que se evalúan en el tiempo está la composición botánica durante todos estos años para darle un seguimiento y ver la sostenibilidad de la cobertura que estamos evaluando. Y también especies invasoras. En este sentido, al analizar los datos, Sergio también optó un análisis muy bueno que fue separarnos, vimos un comportamiento de cómo el ratana, porque el ratana se nos va incrementando en unos sitios del modelo. Es que tenemos unas parcelas grandes y unas pequeñas. Como les decía, las pequeñas son aproximadamente 1000 metros, 1200 metros cuadrados, 1300 y unas grandes de 2000 o 3000 metros cuadrados. En este sentido, vimos un incremento de ratana en las parcelas pequeñas. Como vemos en el cuadro, cuando analizamos la especie de caimán, en las parcelas pequeñas tenemos una presencia de caimán de 83% y en las grandes una mayor cobertura del pasto caimán, del Berkeria híbrido, de 91%. Hay una diferencia significativa. Y en el caso cuando analizamos con la especie de ratana, vemos una mayor presencia en las parcelas pequeñas de esta especie, que es la especie que es nativa en la pastura original, fue la que modificamos. Y en la parcela grande solo un 5% de ratana. Sí, esta pérdida hemos estimado que se debe posiblemente fue una mayor proporción de áreas encharcadas y pisoteadas en las zonas de abrevadero, donde están los bebederos, los saladeros y también áreas de cesteo donde los animales duermen. Y por eso es importante optar por los callejones amplios que hablamos antes y más portillos anchos y colocar los bebederos. Hemos observado el tiempo que colocando los bebederos y saladeros mejor en los callejones, estas pérdidas se reducen. Sí. Es lo que queríamos resaltar acá. Sin embargo, a pesar de la presencia de ratana, esos valores en cualquier sistema que establezcamos con posturas así, siempre vamos a tener la presencia de la especie nativa, difícilmente la vamos a eliminar de todo. Y no son valores de asustarse, porque vean ustedes que tener un valor de caimán aún de 83% es una cobertura para mi concepto pues, bastante aceptable en las parcelas pequeñas. Sí. La siguiente sería. Sí, gracias. En este cuadro vamos a referirnos a los árboles. En el 2012, en este sistema es un área de 5 hectáreas que nos estamos refiriendo, y en el 2012 habían solamente 16 árboles cuando iniciamos el proyecto.
dentro de la pastura nativa de ratana, un ratán extensivo, que almacenaba 21 toneladas de carbono equivalente. 7 años después, en la pastura de caimán, con manejo BOASAM, contabilizamos 417 árboles que almacenaron una biomasa de 394 toneladas de carbono equivalente, de CO2, perdón, equivalente. Sí. La tasa de incremento, con estos datos de remociones de carbono por árboles, fue de 56 toneladas de carbono equivalente, de CO2 equivalente, repito, perdón. Algo que es importante aquí resaltar en el cuadro, los datos inferiores, es la distribución que tenemos de árboles. Tenemos un porcentaje de 26 árboles dentro, 26% de árboles dentro de la pastura. En caminos un 8% y en cercas la mayor dominancia de árboles son 66%. En cuanto a las toneladas de CO2 equivalente por árbol, observamos que dentro de las pasturas los árboles producen más toneladas de CO2 equivalente, 1,5. Perdón, 1,3. Son árboles que se desarrollan más fuerte, más troncos más robustos, los que están dispersos en la pastura. En los caminos, valores de 0,5 toneladas de carbono equivalente, y en las cercas, 0,9. Es muy posible que esto sea el efecto de las podas que se realizan en las cercas y todo, que las podas frecuentes que se realizan de las cercas para que no se vuelquen, causa una disminución de estos valores. Mientras que los árboles que están dispersos, están dentro de las pasturas, no los podamos, se mantienen a la libre. Sí. Bueno, no sé qué se me queda por acá. Los híbridos en el centro, en el cuadro central aquí podemos ver lo que dice es que los híbridos como el caimán y el talismán soportan la sombra y los árboles crecen bien. Es decir, estos materiales, estos híbridos de braquiaria, hemos visto que tienen una tolerancia muy buena a la sombra de los árboles. Y eso es un gran beneficio normalmente con otros tipos de pasturas, esas áreas se vuelven peladeros, áreas invadidas por otras malezas. Y aquí hemos visto sí persistencia de esta especie. Sí. Bueno, eso sería por ahí lo que quería comentar. Ahora cedo espacio a mi compañero Sergio. Bueno, para seguir volviendo en el tema ahora que estamos con todo este tema de la COP, es un poco hablar de que también hemos hecho, y es un preámbulo antes de hablar de metano en caimán, es que hacer una diferencia para que todos los que estamos aquí estemos homogéneos en los criterios. Eso es porque, bueno, uno de los acuerdos de la COP que ya estaba previsto y que se aprobó fue la disminución del 30% del metano que se está emitiendo a la atmósfera, y uno de los que emite metano pues son las vacas. Entonces aquí el tema es el siguiente: hay que estar claros de que el dióxido de carbono fósil solo va en una vía. Se produce, está aquí en petróleo, se produce en gasolina o gas y sube, y la emisión siempre, aunque sea constante la emisión, siempre se va acumulando. ¿Por cuánto tiempo se acumula el CO2 en la atmósfera? Por más de 100 años, 120 para ser más o menos claros. Entonces, ¿y cuánto calienta en esos 100 años? Cada molécula de CO2 que se emite a la atmósfera calienta igual que el mismo día que se emitió durante 100 años. Ahora, el tema es que se le da un peso potencial de calentamiento global muy bajo, ¿verdad? Pero bueno, se va acumulando. El metano no.
el metano biogénico no se acumula, y hay que tener claro de que es biogénico, es producto de la vida que se está dando ahora. Y tiene un ciclo de 10 años en la atmósfera. A los 10 años se convierte en CO2, pero no calienta porque ese CO2 va a ser incorporado nuevamente por la fotosíntesis de las mismas plantas de donde se originó el alimento que se convirtió en metano. Entonces, por eso los sistemas tienen que durar de más de 10 años, los sistemas ganaderos. Entonces, las concentraciones de metano no se acumulan en la atmósfera. Las de ganadería no se acumulan en la atmósfera por más de 10 años porque vienen y pues se vuelven a transformar en CO2, que lo vuelve a tomar las plantas, los animales se lo comen y bueno, y vuelve. Y está en un ciclo. Este ciclo es siempre parte del sistema ganadero tropical, y en pastoreo no es igual cuando hay que llevar el alimento a un feedlot, ¿verdad? Pero en estos casos se da ese proceso, y tal vez ahí es importante indicar que por qué estamos prefiriendo la ganadería en pastoreo. En el caso específico de que nos tiene hoy aquí, hicimos metano en los animales. Es quizás el ensayo más grande que se ha hecho en Costa Rica, porque, bueno, tuvimos un año de mediciones constantes, todas sobre caimán, con la calidad que tenemos. Y observamos ahí que para ese periodo específico, el promedio de todos los años de calidad, yo voy a referirme aquí solo al año en que hicimos el ensayo. Bueno, la calidad de la materia seca fue un 9.6 de proteína cruda. Es un poco más alta que la que Moisés nos dijo, que es el promedio de todos los años de vida del ensayo. Y incluso la degradación ruminal, en este caso es degradación ruminal, en el caso de que él habló era digestión in vitro. Hay un poco de diferencia, pero bueno, es igual de buena. Él era 61.2, nosotros 60, que para nosotros es bastante buena. Y observamos que la emisión de metano fue de solamente 168 gramos por animal por día en animales de 470 kilos de peso vivo. 14.5 gramos de metano por cada kilogramo de materia seca, que para nosotros es sumamente bueno. Y bueno, y la pérdida de energía bruta a metano, que es realmente lo que interesa en el mundo, de cuánta energía que se come un animal, cuánto se convierte en metano, es apenas el 4.6. Y para los que no están familiarizados con esto, es muy importante porque el panel intergubernamental de cambio climático indica que para el factor normal para las pasturas tropicales es 7%, ¿verdad? Entonces ahí hubieran sido alrededor de 240 gramos, hubiera sido alrededor de más unos 25 gramos por kilogramo de materia seca, para tener un 7% de factor de conversión de energía bruta consumida a metano, le dicen YEAM. Y en el caso nuestro, con este sistema de manejo, con estas especies, observamos que fue sumamente bajo en relación a lo que IPCC está diciendo que es. Eso, en el metano hay que transformarlo, aunque dure 10 años, nos obligan a transformarlo a 100 años, ¿verdad? Y tal vez ese es el error de por qué están ahora reduciendo. No se quiere reconocer de que dura solo 10 años en la atmósfera porque tal vez no sirve. Pero dura solo 10 años en la atmósfera, y pero bueno, aquí haciendo la conversión a como si durara 100 años en la atmósfera, tenemos que esos animales en ese año emitieron 1.3 toneladas de CO2, de CO2 equivalente por año, para decirlo en términos de cómo está la normativa internacional. Aunque vemos que es sumamente poco el metano que se produjo, nos da esa cantidad. Y bueno, eso fue, como dice ahí, con un buen manejo y con abundante pasto. Y los animales pues emitieron menos metano que lo previsto para una reducción, que fue principalmente
no solo es la reducción diaria de metano por animal por día, con las ganancias de peso que ya vimos, sino la reducción en los días de los animales a salir al mercado. Estos animales salieron casi a los 280 días, desde que entraron hasta que salieron. Entonces, esto también no lo hemos cuantificado, tenemos los datos, es cuánto acortamos el ciclo de vida de los animales para que salgan rápido al mercado. Esto también hace, no es lo mismo tener un animal por 3 años emitiendo metano para que llegue a 470 kilos que tener un animal 10 o 11 meses emitiendo un poquito de metano. Entonces se ocupan mucho menos animales vivos para mantener la demanda y con un ciclo productivo mucho más rápido, que eso le da más plata al productor. Y eso es muy importante. Y hay algo más importante aquí, no nos quedamos ahí. En ese caso, conocíamos ya por dónde podría venir los problemas en la ganadería en el futuro, y entonces a través de la Fundación Fitacori nos ayudaron para hacer signatura de isótopos de carbono en el Caimán y en el Bosque y en el Ratana, ¿verdad? Y bueno, ahora resulta que con los datos de la Organización Mundial Meteorológica, que dice que el metano en el mundo se está elevando, es lo que están viendo ahora en la COP en estos días, la cantidad de partes por millón de metano en la atmósfera, también están diciendo una cosa, que la asignatura o el tipo de carbono que lleva ese metano que se está incrementando, se está empobreciendo en carbono 13. Y esto es muy importante, y perdonen que haga un paréntesis ahí, tiene que ver con el Caimán, que ya lo signamos aquí, pero es porque resulta que estas plantas, tanto el Caimán como el Ratana, pero el Caimán por su producción de biomasa, pues el que preferimos, son plantas de metabolismo C4, y son plantas que discriminan menos el carbono 13, que es el que parece que la atmósfera está dejando de tener en las moléculas de metano que están calentando el planeta. Y la Organización Meteorológica Mundial dice que anda en el mundo, y se toma en números negativos, en menos 47.4 el promedio de carbono 13 en la atmósfera. Y bueno, estamos muy lejos, muy lejos en el Caimán, con un menos 16.4, muy cerca del cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente, y esto es un ensayo muy chiquito contra datos de nivel mundial, posiblemente este tipo de pasturas no estén generando el metano producto de estos tipos de pasturas, no esté generando el calentamiento global que se percibe ahora por el incremento del metano. Porque los isótopos de carbono que componen estas especies como el Caimán están muy lejos de los contenidos del empobrecimiento del carbono 13. Estos como el Caimán tienen mucho carbono 13. Es muy eficiente en la hora de hacer fotosíntesis y por eso incorpora cualquiera de los dos carbonos, el 13 o el 12, y se acuerdan que hay un tercero que era el 14, que es el de la datación de las edades. Bueno, entonces esto es un caso importante y de por qué debemos de seguir en esa ruta, y posiblemente en el tiempo vamos a ver que nos van a pedir la asignatura del metano que está saliendo de las vacas, y en ese sentido pues nosotros podemos estar tranquilos si tenemos este tipo de pastos. Para ir terminando con el tema de las remociones, porque es el que nos tiene como en vilo ahora con todo lo que se dice por allá, por Glasgow, con los datos que hemos presentado Moisés y yo, aquí podemos hacer un balance de carbono bastante concreto, diría yo, casi que sin suposiciones, porque todo ha sido medido, sobre lo que ha pasado en este ensayo de Caimán. Bueno, en promedio siempre tuvimos alrededor de 12 animales, un momento más, otros menos,
cuando teníamos machos, este dato está para los machos. Y se acuerdan que dijimos que cada macho pues emitía en el año para crecer 1.3 toneladas de carbono. Si multiplicamos los 12 por eso, pues nos va a dar 15.5. También hablamos, bueno, no hemos hablado mucho, pero de las fertilizaciones iniciales que se hicieron, algunas tenían nitrógeno, entonces tomamos el óxido nitroso que aplicamos en esos años iniciales. Bueno, no hay tala de bosques, que es algo de lo que ahora, y más bien hay una cantidad de árboles exagerada. Estamos tomando en cuenta las heces de los animales, esto gracias a que usamos marcadores externos de óxido crómico que nos sirvió para dos cosas, para el consumo, que ahora Moisés dijo, y también para determinar la cantidad de heces. La orina sí la estimamos y el combustible también lo estimamos. Pero ustedes pueden ver que en ese sistema anualmente, como está, bueno, cuando estaban los machos, ahora tenemos hembras, se emitían 16.4 toneladas de carbono equivalente por año. Pero con solo cualquiera de las dos, ustedes eligen, pero hay que sumarlas por dicha, tanto con los árboles en pastura o con el carbono orgánico del suelo, tenemos de sobra carbono para neutralizar el 100% de las emisiones y poder crecer, pasar aquí no de 12 animales, sino ahí intensificar más. Y bueno, eso es muy importante. Tenemos un excedente de 87.1 tonelada, da negativo porque se pone la emisión primero, una fórmula internacional, después a las emisiones se le restan las remociones. Esto se hizo para otros ambientes donde nunca se creyó que las remociones iban a ser más grandes que las emisiones y que esto iba a llegarse muy cerca de cero, pero nunca a ser negativo. Bueno, aquí está dando extremadamente negativo, que para nosotros es muy positivo, e incluso está dando más bajo que los cálculos que hicimos para el MRV del NAMA Ganadería. Por ejemplo, si metemos el peso de los animales con esa dieta al sistema del sistema de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, esos animales, por ejemplo, nos van a dar que emiten 17.2 toneladas de metano, aquí nos está dando 15.5, y ya con solo eso tenemos una diferencia respecto al modelo, supongamos que usamos en Costa Rica, donde estos animales incluso están dando 1.7 toneladas menos de metano en CO2 equivalente, o sea, multiplicado por 21, llevado a 100 años, como nos obligan a hacerlo, que el modelo que estamos usando en el Ministerio de Agricultura, y pues, por supuesto se aleja muchísimo del de la IPCC, que nos decía que era el 7% de la energía bruta y que ahí nos hubiera dado como unas 5 toneladas de diferencia. Entonces, lo que queremos decirles con esto es que estos modelos pues son rentables, son muy buenos. Ahí hay una combinación de manejo con especie, ¿verdad? Muy importante. Y ahora manejo de los animales con especies, no solo de pastos, sino también de árboles. Y bueno, es más o menos lo que le queríamos mostrar. Nos sentimos bastante satisfechos, creemos que hace falta más, hay que mejorar más el carbono en suelos, podemos llegar más. Bueno, y es más o menos lo que teníamos dispuesto para ustedes el día de hoy. Estimados amigos, de verdad que muy agradecidos que nos hayan acompañado una semana más en este su programa agropecuario. Esperamos que la información que les hayamos presentado hoy haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad, y que gran parte de esta información, si usted tiene dudas, pues que no dude acercarse a la oficina del MAC más cercana, a los especialistas del INTA también, o puede hacernos sus consultas a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Apúntese en nuestro WhatsApp, el 8306-5747. Hasta aquí hemos llegado con su programa Agro y Más de esta semana, esperando que la hayan pasado bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana. Hasta pronto. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur.